Cuando una persona se encuentra despierta entre las 3 y las 5 de la madrugada, con su mente asediada por pensamientos angustiosos que le impiden volver a conciliar el sueño, este fenómeno no debe considerarse una simple casualidad. A menudo, la gente ignora este estado, perdiendo así una valiosa oportunidad. Sin embargo, una acción sencilla, realizada en estas horas verdaderamente doradas, tiene el potencial de cambiar drásticamente el rumbo de la vida. Una sabiduría similar, transmitida de generación en generación, ya era bien conocida por nuestros antepasados. Imagina este despertar característico. Fuera reina el silencio absoluto, la ciudad está sumida en un sueño profundo, y los ojos de la persona se abren de repente, ya sean las 3, las 4 o las 5 de la mañana. En esta quietud total, donde incluso se oye la propia respiración, pensamientos angustiosos, uno más sombrío que el anterior, invaden la conciencia de inmediato. En tiempos pasados, este fenómeno se trataba de manera muy diferente, con mayor sencillez y comprensión. Nuestros bisabuelos y bisabuelas afirmaban: un ángel celestial ha tocado con su ala. Es el momento de la oración silenciosa, del diálogo más íntimo con lo divino. Creían que era un periodo en el que el alma humana alcanzaba una pureza y una apertura especiales. Sin embargo, hoy en día, la gente a menudo solo se da vueltas en la cama, se tapa con la manta, busca en vano somníferos en la mesita de noche, o lo que es peor, empieza a repasar sin cesar en su mente, como una vieja película gastada, todas sus desgracias, viejos rencores, preocupaciones por sus hijos y nietos. Así pasa el tiempo hasta el amanecer, hasta que la persona se levanta de la cama completamente agotada, como si no se hubiera acostado, con un dolor de cabeza insoportable y una pesadez en el corazón. Y es que estas horas previas al amanecer son verdaderamente especiales, están llenas de magia, y es importante darse cuenta de ello. No es fruto de la imaginación, sino una sabiduría de siglos, cuidadosamente probada y confirmada por muchas generaciones. El hecho de que una persona se despierte en este periodo no es un castigo, ni un signo de envejecimiento o enfermedad. Es, por así decirlo, una oportunidad única, una especie de invitación. Sí, así es, y no hay que sorprenderse. Una invitación a recibir aquello que el alma verdaderamente anhela, aquello que desea profundamente. Es en este momento, cuando llega el despertar previo al amanecer, que la humanidad, por regla general, se divide en dos categorías completamente diferentes. A la primera de ellas pertenece, por ejemplo, María Nikitichna, una antigua vecina de piso de la calle Lenin. Que en paz descanse. Esta mujer era verdaderamente un ángel, poseía un corazón grande y generoso. Toda su vida, como una abeja incansable, trabajó desinteresadamente en la fábrica textil Octubre Rojo, desde aquellos tiempos en que por el trabajo ejemplar y el cumplimiento anticipado del plan quinquenal en 3 años se entregaban diplomas de honor y valiosos viajes a sanatorios, como Zori Rojas en Yalta. Se cuenta que recordaba con especial orgullo su fotografía en el cuadro de honor, donde, joven y con un pañuelo rojo atado a la cabeza, irradiaba una sonrisa a todos. Sin embargo, en su vejez, al despertarse por la noche, solo yacía, suspirando pesadamente, secándose las lágrimas con el puño y repasando interminablemente en su memoria una sucesión de acontecimientos. Su corazón se desangraba por su hijo Víctor, quien en los turbulentos años 90 abrió una cooperativa de confección de vaqueros lavados al ácido. Unas veces le acosaban extorsionadores con planchas y soldadores, otras le engañaban con el suministro de tela de mala calidad. Todo esto solo se traducía en deudas y una insoportable tensión nerviosa. No menos preocupación le causaba su nieta Linochka. Inteligente y hermosa, estudiaba excelentemente en el instituto, pero vivía con su marido como perro y gato. Los escándalos y gritos se sucedían casi a diario, y eso que tenían un niño pequeño, Igorek. ¿Cómo iba a crecer y desarrollarse en un ambiente tan pernicioso y tóxico? Y todo esto se agravaba con el alquiler en constante aumento. Tenía que ver esa libreta azul donde las cifras eran tales que a ella, trabajadora ejemplar del comunismo, apenas le alcanzaba su modesta pensión. Cada mes tenía que tomar una decisión angustiosa: comprar los medicamentos vitales para la presión, esos mismos que le recetó un médico soviético, o pagar el alquiler completo para no acumular deudas. Así pasaba una hora, otra, una tercera. Y aquí que el amanecer gris ya se asomaba por la ventana, y por la mañana su presión subía a 200. Las manos le temblaban tanto que no podía sostener una taza de té. En el pecho sentía como si unas tenazas de hierro la oprimieran. Se quejó más de una vez con voz baja y quebrada, sentada en el banco de la entrada, pelando pipas: no me quedan fuerzas. El sueño se me ha ido. No hay alegría en esta vida, dan ganas de ahorcarse. Sin embargo, como ya se ha dicho, el destino de esta mujer podría haberse desarrollado según un escenario completamente diferente si hubiera conocido una verdad sencilla, pero extraordinariamente significativa. Esta verdad, de la que se hablará más adelante,
es la clave para la comprensión. Otras personas, y hay muchos ejemplos, no perciben esta hora nocturna como una maldición o un molesto impedimento, sino como el tiempo más precioso y con más recursos. Es un periodo de silencio absoluto, cuando se puede escuchar no el ruido de los coches que pasan por la ventana, ni los gritos de borrachos de los vecinos de al lado, ni los anuncios del programa de televisión Bremia, sino un susurro apenas perceptible, que emana de uno mismo, de su esencia auténtica y profunda. Y no es solo una oportunidad para escuchar, sino también una oportunidad para entablar un diálogo profundo consigo mismo, para alcanzar la armonía interior. En estas horas previas al amanecer, a la persona se le concede la oportunidad de llegar a un acuerdo con su vida, con su destino, y si se quiere, con su alma. Y para ello, cabe destacar, no se requieren costosos medicamentos importados, activamente anunciados en televisión y que a menudo causan más daño que beneficio, ni exóticos gurús extranjeros con vestimentas coloridas, que prometen una iluminación instantánea a cambio de los últimos ahorros. Solo se necesita una única cosa, esa misma acción sencilla que nuestros sabios antepasados conocían y practicaban rigurosamente sin necesidad de títulos universitarios ni tratados complejos, transmitiendo estos conocimientos inestimables de boca en boca. Por lo tanto, si una persona está firmemente decidida a transformar estas vigilias nocturnas, estas horas de anhelo y ansiedad, de un tormento agotador en una fuente inagotable de fuerza interior, profunda paz y energía vivificante, debe seguir leyendo hasta el final. Esta es una promesa que se cumplirá a plenitud. Porque lo que el autor está dispuesto a compartir con total sinceridad, de todo corazón, no solo es capaz de mejorar la calidad del sueño y calmar los nervios alterados. Tiene el potencial de cambiar radicalmente la actitud de una persona hacia la vida, su bienestar general, devolverle el gusto perdido por las alegrías sencillas pero tan importantes de la existencia e incluso, y no hay que sorprenderse, incluso cumplir aquello que, quizás, la persona ya había desesperado de soñar. Escondiendo esos deseos más íntimos en el rincón más recóndito de su corazón. Lo que normalmente se percibe como insomnio común, un trastorno del sueño relacionado con la edad o agotamiento nervioso, cuando una persona se da vueltas en la cama durante horas y su cabeza está llena de pensamientos, como moscas otoñales molestas, una peor que la otra, zumbando y sin dejarle dormir, en realidad es la voz tranquila pero persistente de su alma, de su yo interior. Esta voz busca llegar a la conciencia precisamente en las horas más puras, más tranquilas, sin la agitación y el ruido del día. Recuerden cómo, en tiempos pasados, casi en cada casa había grandes radios de madera, VF, Okean, Latvija, Espidola, con su característica luz verde que servía de indicador de sintonización. Y para captar alguna emisora extranjera lejana, apenas audible, como la BBC o para los más atrevidos, la voz de América a través del penetrante aullido de los inhibidores soviéticos, era necesario, en lo más profundo de la noche, cuando el éter radiofónico se volvía especialmente limpio y libre de interferencias industriales, girar muy lenta, muy suave y delicadamente el dial de sintonización. Bastaba con moverlo un poco más rápido, presionar un poco más fuerte, y todo. En lugar de la ansiada música o la voz del locutor, solo se escuchaba un ensordecedor silbido y crepitar. Exactamente lo mismo ocurre aquí. El cuerpo humano, su alma, en estos momentos previos al amanecer, verdaderamente benditos, cuando el resto del mundo se sumerge en un sueño profundo, captan algo muy sutil, extremadamente importante, una onda especial que emana del universo. Si una persona aprende a sintonizar correctamente y con cuidado esta onda, sin perturbar esta frágil vibración con sus miedos, ansiedades y el interminable rumiar de las preocupaciones diarias, entonces no escuchará interferencias ni ecos de viejos rencores, sino la música tranquila, clara y asombrosamente armoniosa de su vida renovada. De su esperanza inextinguible. Por ejemplo, el autor tenía un buen conocido, Piotr Semyonovich, un hombre muy inteligente, ingeniero diseñador en la fábrica de defensa bolchevique. Toda su vida la dedicó a los planos, las reglas de cálculo, la resistencia de materiales, buscando la precisión absoluta en todo hasta el último micrón. Era un hombre de la vieja escuela soviética, de pocas palabras, responsable, condecorado con la Orden de la Bandera Roja del Trabajo por el desarrollo de algún ingenioso componente para un misil. Y así, al jubilarse, empezó a experimentar estos inexplicables despertares justo a las 3:30 de la mañana, como si alguien invisible le empujara de lado, como al grito de Diana, en el ejército. ¿Qué hacía? Primero se levantaba, arrastrando sus pantuflas gastadas desde los tiempos soviéticos, y se dirigía a la cocina, donde desde la noche anterior reposaba una tetera esmaltada de lunares. Se preparaba el té indio más fuerte con el elefante, ese mismo, en el paquete amarillo y rojo, que antes era una escasez terrible y se conseguía por enchufe. Luego sacaba de la estantería de libros, detrás de la puerta de cristal, una pesada colección encuadernada del periódico Pravda de algún lejano año 75, donde Leonid Ilich Brezhnev, aún joven y lleno de energía,
pronunciaba discursos sobre la inevitable construcción del comunismo y un futuro brillante para todos los trabajadores. Y se sentaba, con la cabeza entre las manos, frunciendo su alta frente, releyendo esos editoriales amarillentos por el tiempo, comparándolos con lo que ocurría ahora fuera de su Khrushchevka. Y de esta amarga comparación, se ensombrecía aún más y caía en la melancolía. Reflexionaba sobre cómo toda su vida, tan necesaria e importante, sus planos, sus propuestas de racionalización, de repente no servían para nada. Como su enorme pensión, que la patria le había asignado con orgullo, se había convertido de la noche a la mañana en una miseria. Y sus hijos, a quienes había educado y sacado adelante, ahora solo llamaban en las grandes fiestas, y eso, de forma apresurada y por compromiso. Y con cada una de estas vigilias previas al amanecer, se volvía más amargado, más irritable, más gruñón. La espalda le dolía tanto que enderezarse por la mañana era un verdadero tormento. El corazón le punzaba traicioneramente de vez en cuando, con un dolor sordo bajo el omóplato izquierdo. Y en la cabeza, desde la mañana, tenía una especie de niebla pegajosa y desagradable que le impedía pensar con claridad. La vida no vale nada, mascullaba para sí, volviendo a meter la polvorienta colección en el armario. Y si muero mañana, nadie me recordará con cariño. Un día, un viejo amigo de la universidad de Piotr Semyonovich, Iván Zaharovich, con quien en los lejanos años 60, siendo estudiantes, habían cultivado tierras vírgenes en Kazajistán y compartido una tienda de campaña, un hombre muy sabio y que, como se dice, había pasado por 1000 batallas, le aconsejó una cosa muy sencilla pero, como resultó, trascendental. No era otra pastilla o una amarga mistura. Era solo una única acción que debía realizar inmediatamente después de despertarse, sin levantarse de la cama y sin siquiera abrir bien los ojos. Piotr Semyonovich, hay que decir, al principio solo lo desestimó, considerándolo una tontería, algo así como, Zaharik, tus cuentos de viejas y supersticiones. Objetó, a mí lo que me gustaría es normalizar la presión alta y calmar las arritmias, no andar con tonterías. Siempre fue un materialista convencido, educado en los principios del ateísmo científico. Sin embargo, su amigo, Iván Zaharovich, era persistente y gozaba de gran autoridad para Piotr Semyonovich desde aquellos años de estudiante. Era mayor y más experimentado, había vivido la guerra de niño, siendo hijo del regimiento. Solo inténtalo, Petia, le dijo suave pero firmemente. No pierdes absolutamente nada. Bueno, gastarás como mucho 5, como mucho 10 minutos de tu precioso tiempo. ¿Y si esto te ayuda? Peor no te va a ir, eso seguro. Y Piotr Semyonovich, más por profundo respeto a su viejo camarada de armas y a sus canas, que por alguna fe en un posible resultado, decidió intentarlo. Está bien, suspiró, que sea lo que tenga que ser. Simplemente cerró los ojos, tan pronto como se despertó una vez más en la oscuridad total, e hizo lo que Iván Zaharovich le había aconsejado. Parecía una nimiedad, una acción común, insignificante, casi imperceptible para un ojo ajeno, que le llevó como mucho 5 o 7 minutos. Era solo una gota en un vasto océano en comparación con las largas horas de sufrimiento nocturno y sombrías preocupaciones. Pasó una semana, luego otra, un mes. ¿Y qué creen? Piotr Semyonovich ni se dio cuenta de cómo dejó de fruncir el ceño por las mañanas y de poner su viejo disco de que todo iba mal. Seguía despertándose alrededor de las 4 de la mañana, pero ahora ese tiempo no era para él una tortura ni el presagio de otro día difícil. Al contrario, le dijo al autor más tarde, cuando se encontraron por casualidad en la policlínica del distrito, que eran sus mejores, sus minutos de oro de todo el día. Minutos de absoluta paz y claridad. Se volvió mucho más tranquilo, más sensato. Incluso una suave sonrisa, que el autor no le había visto en 20 años, apareció en su rostro, normalmente severo. Hasta la vecina de la dacha, tía Masa, una anciana tan parlanchina y observadora, le comentó una vez por encima de la valla: Piotr Semyonovich, parece que ha rejuvenecido 10 años, y sus ojos brillan de una manera especial, como los de un joven. ¿Se lo pueden imaginar? Y después de un par de meses de práctica regular, su presión arterial casi siempre era como la de un cosmonauta, 120/80. Y los malditos dolores de espalda y articulaciones, que lo habían atormentado durante años y lo obligaban a tragar puñados de analgésicos, se volvieron mucho más leves, casi imperceptibles. Los hijos, al sentir este sorprendente cambio en su padre, empezaron a visitarlo más a menudo, no por obligación, sino simplemente para tomar el té con mermelada casera de cerezas. Y lo más importante, volvió a sus viejos planos, comenzó a escribir sus memorias sobre su trabajo en la oficina de diseño secreta, algo que había soñado en secreto desde los tiempos de Khrushchev y el famoso deshielo. Pero nunca encontraba el momento. Creía que a nadie le interesaría. La vida,
De repente, inesperadamente, cobró para él nuevos colores brillantes, casi olvidados. ¿Y todo por qué? Todo por esa simple, diminuta, casi imperceptible acción que realizaba disciplinadamente cada mañana, apenas abriendo los ojos en ese silencio vibrante previo al amanecer. ¿Usted se despierta a menudo a estas horas? Si es así, y le resulta dolorosamente familiar esa opresiva sensación de ansiedad, ese carrusel interminable de pensamientos pesados, o por el contrario, siente en ese momento un estado especial e inexplicable, mire qué interesante resulta esta hora previa al amanecer. Recuerda cómo en la lejana infancia, si no dormía o se despertaba muy temprano antes del amanecer, especialmente en verano en la aldea de la abuela, cuando a uno no lo despertaba el despertador ni los gritos de los padres, sino los primeros gallos o el mugido de una vaca al otro lado de la pared. Una ligera niebla lechosa se extendía sobre el río. La hierba estaba cubierta de grandes gotas de rocío, como si alguien hubiera esparcido millones de diamantes. Olía a leche recién ordeñada, a heno recién cortado y, por alguna razón, a humo de una hoguera lejana. Los pájaros apenas comenzaban sus primeros trinos, aún un poco tímidos, pero tan puros y alegres. El aire era tan fresco y tan cristalino, vibrante. Y en ese instante había un misterio inefable, una premonición de un milagro, de magia, la promesa de un nuevo día luminoso. Nuestros antepasados no decían en vano, de generación en generación, a quien madruga, Dios le ayuda. Solo que nosotros, en nuestra prisa urbana y en la búsqueda de bienes materiales, hemos olvidado por completo que es exactamente lo que Él da. Él no solo da a quienes se levantan al amanecer y corren a la fábrica o al campo, sino también a quienes, en esta hora tranquila y bendita, saben pedir correctamente. No hay que suplicar con lágrimas y lamentos, ni quejarse del destino cruel. No. Solo es necesario sintonizarse correctamente, sintonizar el alma y la conciencia para aceptar todo lo mejor que la vida nos tiene reservado. En la época soviética, que muchos de nosotros recordamos muy bien, en todo el país colgaba un cartel, un lema: el hombre es el arquitecto de su propia felicidad o el hombre es el dueño de su destino. Sonaba muy orgulloso, muy optimista, pero, sinceramente, no siempre estaba claro cómo administrar esa propiedad, cómo forjar esa felicidad. Especialmente cuando el destino, una y otra vez, presentaba pruebas difíciles, la devastación de la posguerra, la escasez total de todo, cuando para un simple trozo de salchicha o un bote de café instantáneo había que hacer cola durante horas, los humillantes cupones para azúcar, mantequilla y jabón. Pues bien, esta cosa sencilla que una persona puede y debe hacer al despertarse en esas horas mágicas entre las 3 y las 5 de la mañana, es una de las claves más accesibles y efectivas para convertirse en el verdadero dueño absoluto de su mundo interior, de su estado de ánimo. Y cuando dentro de una persona reinan la paz, la armonía y el orden, entonces cualquier tormenta externa, cualquier adversidad de la vida ya no es tan terrible. ¿Verdad que sí? Enseguida vienen a la mente las palabras de una canción. Lo más importante es el ambiente en casa, y todo lo demás es vanidad. Este método, esta práctica, de la que se hablará en detalle un poco más adelante, no exige a la persona esfuerzos titánicos especiales, habilidades sobrenaturales o profundos conocimientos esotéricos. No es difícil. Es natural, como, no sé, como preparar un té aromático en un vaso facetado con un posavasos de Melchor tallado, que muchos de nosotros, estoy seguro, conservamos con cariño en los altillos desde aquellos benditos tiempos soviéticos. Recuerde lo agradable que era sostenerlo en las manos, calentando los dedos congelados con ese té caliente y fragante, especialmente en un vagón de tercera clase de un tren de larga distancia, cuando por la ventana, cubierta de dibujos helados, pasaban lentamente campos nevados y misteriosas luces de estaciones desconocidas. Pues bien, esta sencilla práctica matutina puede dar a la persona una sensación similar de calidez interior, confort y absoluta corrección de lo que sucede. Es elemental en su esencia, pero su efecto acumulativo puede compararse con el descubrimiento de un universo completamente nuevo e inexplorado dentro de uno mismo. Ese universo bendito donde la persona realmente puede obtener aquello que tanto tiempo y tan apasionadamente anhela: paz mental, buena salud durante muchos años, armonía y comprensión en la familia, fuerzas inagotables para nuevas e interesantes tareas y logros. ¿Por qué? ¿Qué significa realmente obtener todo lo que quieras del título algo grandilocuente? No significa, por supuesto, que mañana mismo le caigan del cielo sacos de monedas de oro o que rejuvenezca mágicamente 30 años, como en el cuento del caballito jorobado. Aunque, quién sabe qué milagros increíbles y reservas ocultas encierra nuestro organismo correctamente sintonizado con lo positivo y un espíritu tranquilo y apacible. Aquí se trata, ante todo, de esa calidad de vida inefable, de esa plenitud del ser que es completamente inaccesible cuando a una persona la atormentan día y noche ansiedades interminables, enfermedades crónicas, insomnio doloroso y una sensación de desesperanza y de no ser necesario que corroe el alma.
Es una oportunidad real de afrontar cada nueva mañana, cada día, con la cabeza clara y lúcida, con un corazón ligero y alegre. Y sí, así es, con una agradable anticipación de algo muy bueno, amable y luminoso. Y la base inquebrantable para este estado de felicidad se establece precisamente entonces, en esas horas especiales y mágicas previas al amanecer, cuando la inmensa mayoría de la gente aún duerme profundamente y tiene sus sueños. Ahora nos acercamos a lo más interesante, a la esencia misma. El autor detallará los pasos concretos, que es exactamente lo que hay que hacer para iniciar este proceso beneficioso. Pero antes de adentrarnos en la metodología, en la técnica en sí, es importante comprender otra cosa de vital importancia. Como nuestra propia mente inquieta, nuestros hábitos de pensamiento negativos arraigados, nuestros viejos miedos y dudas pueden interferir activamente en este proceso, poner palos en las ruedas. No en vano los sabios han dicho desde tiempos inmemoriales: nuestros enemigos más grandes y peligrosos no son las circunstancias externas, sino nuestros propios demonios internos, miedos, dudas, inseguridad en uno mismo. Y con ellos es con quienes tendremos que trabajar un poco, resolverlos primero, para que el camino hacia la realización de nuestros deseos más preciados esté lo más abierto y libre posible. Estos mismos miedos y dudas son como el óxido en una buena herramienta que nuestros padres y abuelos cuidaban tanto, como ladrones que entran en casa precisamente cuando está indefensa en el silencio de la noche. Basta con darles rienda suelta, y no solo ahogarán todos los buenos brotes. Le robarán lo más preciado: el sueño, la paz, la salud. Son especialmente insidiosos precisamente en estas horas previas al amanecer, entre las 3 y las 5 de la madrugada. El silencio alrededor puede ser tan abrumador que parece que el mundo entero se ha detenido, y solo el viejo reloj de péndulo de la cocina, ese mismo con pesas en forma de piña que colgaba en casa de la abuela en el pueblo, cuenta implacablemente los segundos de vigilia de la persona. Y en este silencio ensordecedor, cada miedo, cada rencor arraigado que durante el día se intenta ignorar, cada problema sin resolver, crece hasta proporciones increíbles, se vuelve más ruidoso que un avión a reacción. Los pensamientos, como una manada de lobos hambrientos, se abalanzan sobre la persona. ¿Y si el corazón no aguanta? ¿Y si mañana vuelve a subir la presión? ¿Y si los hijos se olvidan? No ayudarán cuando sea insoportable. ¿A dónde iré si no puedo valerme por mí misma? A esa horrible residencia de ancianos donde los viejos miran en silencio la pared. Dolorosamente familiar, ¿verdad? El corazón empieza a latir desesperadamente en el pecho, intentando escapar como un pájaro de una jaula. La respiración se corta en la garganta, se forma un nudo. Y así, en lugar de una bendita oportunidad de descanso, la persona recibe otra cruel tortura de insomnio. Y lo más ofensivo: cuanto más se esfuerza uno por dormir, más aumenta la tensión, más se aleja el sueño. Pero lo sorprendente es que, y esto lo confirman hoy no solo algunos chamanes, sino científicos serios, médicos, somnólogos, como se les llama, especialistas en sueño, que finalmente han empezado a reconocer: lo que nuestros antepasados entendían intuitivamente tiene una base fisiológica real. El propio despertar en mitad de la noche no es una catástrofe. Puede ser incluso una variante de la norma. La catástrofe es cuando una persona no puede volver a conciliar el sueño, cuando la ansiedad y los malos pensamientos la aprisionan. Porque es precisamente la ansiedad la que desencadena en el organismo la producción de hormonas del estrés, cortisol, adrenalina. Y estas hormonas son como una señal de alarma para todo el cuerpo. Movilizan, preparan para la lucha o la huida, pero de ninguna manera para el sueño. Los músculos se tensan, el azúcar en sangre se dispara, el cerebro trabaja a toda máquina, tratando de encontrar una salida a un peligro inexistente. ¿Cómo va a haber sueño cuando todo dentro grita: peligro? No duermas. Y aquí es donde llegamos al primer y más importante secreto para romper este círculo vicioso y recuperar el sueño robado. ¿Qué hay que hacer, apenas abriendo los ojos en esta silenciosa y ansiosa madrugada? Lo primero y más importante: no hacer movimientos bruscos, no levantarse precipitadamente, no buscar de inmediato el validol o el corvalol, cuyas gotas muchos de nosotros ya estamos acostumbrados a tener en la mesita de noche como única salvación. Y mucho menos encender la luz brillante, que disipará por completo los restos del sueño, y no agarrar el mando de la televisión, o Dios no lo quiera, el teléfono, para revisar las noticias que ni siquiera de día dejan dormir. No, simplemente hay que permanecer inmóvil en la cama. Sí, así de simple, quedarse abrigado bajo su vieja, tan familiar y acogedora manta de franela o de algodón, que quizás su madre le cosió. Y el arma más sencilla, pero más poderosa contra la ansiedad nocturna: oblíguese a sonreír. Sí, incluso si le dan ganas de llorar de desesperación, en silencio para sí mismo, para su alma, simplemente estire físicamente los labios en una especie de sonrisa. No cuesta nada, ¿verdad?
Pero este es el primer golpe a la ansiedad. Y luego, de inmediato, sin dar un segundo a los malos pensamientos, empiece a recordar algo muy, muy bueno de su vida. El recuerdo más luminoso, más cálido, más alegre que tenga en su memoria. Cada uno de nosotros tiene el suyo, único, como una huella dactilar. Quizás sea el día en que usted, una jovencita, con un vestido blanco de crimplene, estaba en el registro civil del distrito, tan sencillo, sin la pompa actual, junto a su novio avergonzado con un traje nuevo, y su madre se secaba a escondidas una lágrima inoportuna con un pañuelo bordado por su abuela. O el momento inolvidable del nacimiento de su primogénito, ese pequeño, tan indefenso, arrugado y rojizo bultito, que chasqueaba los labios con tanta confianza y buscaba su pecho. O quizás. Es el olor a pan recién horneado de un viejo horno ruso en la casa de la abuela en el pueblo, a donde los enviaban a ustedes, niños de ciudad, durante las largas vacaciones de verano, y se despertaban con ese aroma, anticipando una corteza crujiente con leche fresca. O aquel día solemne en que, como joven profesional recién salido de la universidad, le entregaron la orden y la llave de su primer apartamento de 2 habitaciones, ese con una cocina diminuta pero un balcón tan deseado que daba a una avenida verde. Con el que había soñado tan larga y apasionadamente después de años viviendo en un apretado piso compartido con vecinos siempre descontentos. No importa cuál sea ese recuerdo. Lo principal es que le evoque una sensación de calidez, seguridad, alegría tranquila y sincera gratitud por haberlo vivido. Sumérjase en él por completo, con cada fibra de su alma. Revívalo como si estuviera viendo la película más interesante. Sienta esos olores olvidados y escuche esos sonidos lejanos. Sienta esas caricias suaves. Y simplemente mantenga ese estado, esa nube luminosa dentro de usted. Al menos 5 a 10 minutos, sin pensar en nada más. Usted dirá, ¿qué tontería es esta? ¿Qué relación hay entre los viejos recuerdos y el insomnio? La relación es directa. Nuestras abuelas y bisabuelas, que no conocían palabras tan complejas como neurotransmisores u hormonas de la felicidad, entendían intuitivamente el gran poder, casi mágico, de una actitud positiva y la gratitud. Con el pensamiento con el que te acuestas, con ese te levantas. Una palabra amable agrada incluso a un gato, y mucho más al alma humana, decían. Y esto, cabe destacar, es la pura verdad, confirmada hoy por la ciencia más seria. Con un esfuerzo de voluntad, cambiamos conscientemente nuestra atención de un cúmulo de pensamientos negativos y ansiosos a algo luminoso y positivo. En nuestro cerebro, como por arte de magia, comienzan a producirse activamente las hormonas de la alegría y la calma, endorfinas, serotonina, dopamina. Estas, como un bálsamo curativo de un cuento de hadas, bañan nuestros nervios tensos. Estas hormonas calman suavemente el sistema nervioso sobreexcitado, contribuyen a normalizar el ritmo cardíaco acelerado y la presión arterial alta, y alivian las dolorosas tensiones musculares que impiden la relajación. Y esta acción simple, casi infantil, una ligera sonrisa y la inmersión en recuerdos luminosos, es como esa llave mágica que activa todo este mecanismo complejo, pero muy beneficioso para nuestro sueño y salud. La persona, por así decirlo, le dice a su cerebro ansioso, todo está bien, no hay peligro, relájate, puedes dormir. Y si la persona es persistente, obedecerá. Ahora se contará otra historia sobre lo que sucede si no se hace esto. Hay una mujer, llamémosla Anna Petrovna, una antigua conocida del autor. Es una mujer muy inteligente e instruida, exsubdirectora de una de las mejores escuelas de la ciudad, donde aún la recuerdan y respetan por sus profundos conocimientos, su férrea disciplina y su rara justicia. Pues bien, ella también empezó a despertarse cada noche exactamente a las 4, como por la señal de un despertador invisible. Pero, ¿qué hacía ella en lugar de usar ese tiempo para su curación? Apenas abría los ojos, inmediatamente continuaba mentalmente su trabajo. Anna Petrovna elaboraba en su mente un horario detallado de clases para el día siguiente, revisaba mentalmente los cuadernos de los alumnos negligentes, buscaba errores, ponía malas notas y los regañaba por su pereza y descuido. O, lo que era peor, empezaba a planificar convulsivamente su interminable día venidero hasta el más mínimo detalle. Pensaba, a las 7 me levanto, luego desayuno rápido, no olvidar tomar las pastillas para la presión. Luego tengo que ir corriendo a la oficina de servicios sociales para preguntar sobre los beneficios de transporte. Después, ir al mercado a por hierbas frescas para el Borgt antes de que se acaben. Luego pasar por la farmacia por Corvalol para la vecina, la abuela Manía, que otra vez se quejaba del corazón. Oh, y por la tarde vendrán mi hijo, mi nuera y mis nietos. Significa que tengo que hornear mis famosos pasteles de col y huevo, esos de la antigua receta de mi madre que tanto le encantan a mi nieto Vanechka, y preparar la masa con antelación para que suba. Cuanto más y más detalladamente lo planificaba,
más crecía su ansiedad interna y corrosiva. Surgía una sensación desesperada de que no lograría hacer nada, de que, como mujer ya mayor y no muy sana, simplemente no tendría la fuerza física para toda esa vorágine. Por la mañana estaba agotada, como un limón viejo y seco, completamente extenuada moralmente, aunque físicamente aún no se había levantado de la cama. ¿Cómo iba a volver a dormir? La presión se disparaba por la mañana, y el día comenzaba con pastillas y mal humor. Y sin embargo, ¿cómo podría haber actuado de manera completamente diferente? Y el resultado, el autor lo asegura, habría sido muy distinto. Habría dormido como un bebé. Usted está leyendo esto ahora, y quizás alguien se reconozca con amargura en estas historias, o a sus seres queridos, a sus padres. Si usted o sus familiares han tenido noches tan difíciles, en las que en lugar del tan esperado descanso y la recuperación de fuerzas solo obtenían una nueva porción de tormentosos sufrimientos y miedos, sepa que no está solo. Pero volvamos a nuestra hora dorada y a las técnicas salvadoras. Así pues, con un ligero esfuerzo de voluntad, se obligó a sonreír, se sumergió en las olas de un recuerdo agradable y cálido. ¿Qué hacer a continuación? A continuación, desde lo más profundo de su corazón agotado, desde lo más hondo de su alma anhelante de paz, agradezca mentalmente, con sinceridad, como si confesara. Agradezca todo lo bueno que tiene o ha tenido en su vida. Incluso si al principio parece que no hay nada por lo que agradecer, que la vida ha sido un fracaso, que solo hay oscuridad y desesperanza a su alrededor, eso no es verdad. Eso se lo susurra su ansiedad. Observe con atención. Agradezca tener un techo sobre su cabeza, su propio apartamento o habitación, aunque sea pequeño, pero independiente. ¿Cuánta gente en el mundo vive hacinada en barracones o ni siquiera tiene un rincón propio? Agradezca haberse despertado hoy, respirar, ver este mundo, oír el canto de los pájaros fuera de la ventana. Para algunos, este día nunca llegó. Agradezca tener hijos, nietos, aunque ahora estén lejos o no siempre encuentren tiempo para llamar o visitarle. Existen, están vivos, son su sangre, su continuación. Agradezca cada nuevo día vivido, sea como sea. Por una taza de té o café caliente y aromático que le calentará por la mañana y le dará un poco de fuerza. Agradezca esa vieja y gastada fotografía familiar en un álbum polvoriento, donde usted es joven, hermoso y despreocupadamente feliz. Por ese libro favorito en la estantería que ha releído decenas de veces y cada vez ha encontrado algo nuevo. Agradezca el primer rayo de sol matutino que tímidamente se asomó por su ventana, si ya apareció y disipó la oscuridad de la noche. Créame, cuanto más encuentre a su alrededor y dentro de usted motivos, aunque pequeños pero reales, para una gratitud sincera, más fuerte será el efecto curativo para su alma y su sueño. Es como, ¿recuerda? Antes casi en cada casa había huchas, de barro o porcelana con forma de gato gracioso con una ranura en la espalda, o de un cerdito rosado y regordete. Cada monedita que se depositaba allí, cada moneda de 10 copecs, parecía insignificante por sí misma. Una nimiedad. Pero pasaba el tiempo, y cuando esa hucha se rompía solemnemente antes de alguna fiesta o vacaciones, se acumulaba una suma muy decente y considerable, con la que se podía comprar algo realmente deseado. Así también aquí. Cada pequeña chispa de su gratitud sincera, encendida en este silencio previo al amanecer, enciende dentro de usted un verdadero fuego vivificante de paz mental y vitalidad, que le reconfortará y le ayudará a sumergirse de nuevo en un sueño sanador. Cuando el autor trabajaba como un joven e inexperto médico terapeuta en la antigua policlínica del distrito, situada en una hermosa pero deteriorada mansión de mercaderes con techos altísimos de estuco y suelos de roble siempre crujientes, tenían en su departamento a un profesor muy anciano, una verdadera eminencia de la medicina soviética. Ya casi no atendía pacientes debido a su avanzada edad, pero a veces, por viejos recuerdos, los visitaba a ellos, jóvenes internos imberbes, en la reunión matutina de 5 minutos para compartir su vasta experiencia. Y una vez les dijo a ellos, jóvenes e inexpertos, una frase que el autor probablemente recordará por el resto de su vida. Queridos míos, dijo, golpeando paternalmente con sus delgados dedos artríticos su viejo estetoscopio, anterior a la guerra. Nosotros, los médicos, en primer lugar, tratamos el cuerpo, recetamos pastillas, administramos inyecciones y procedimientos, a veces incluso cortamos con un bisturí. Pero, díganme, ¿quién curará el alma humana atormentada? ¿Quién sanará sus heridas? Porque la abrumadora mayoría de las enfermedades crónicas, especialmente las personas mayores, provienen precisamente de ahí, de viejas heridas no lloradas, de un sentimiento de culpa profundamente oculto, de una incapacidad total para disfrutar de las cosas simples, de un miedo agotador al futuro, a la soledad y a la debilidad. La medicina oficial, para mi gran pesar, apenas se ocupa de esto. No tiene ni tiempo ni métodos. Y es una lástima, una gran lástima. Y él tenía,
Hay que reconocerlo, 1000 veces razón. Esta práctica sencilla y accesible para todos de la gratitud sincera es precisamente ese medicamento inestimable y no patentado para el alma sufriente. No se puede comprar en ninguna farmacia, ni siquiera la más cara del extranjero, pero con una aplicación regular es capaz de obrar verdaderos milagros asombrosos y, en primer lugar, devolver un sueño sano y reparador. Es como un puente en el tiempo que uno mismo construye entre su pasado, difícil pero tan querido, y su futuro, que aún puede hacerse luminoso y tranquilo. Recuerda esa sensación especial y conmovedora cuando, siendo niño o adolescente antes de Año Nuevo, con el corazón encogido y las manos temblorosas de impaciencia, sacaba del altillo o del viejo baúl de la abuela la preciada caja de cartón con los adornos del árbol de Navidad. Cada uno de esos frágiles, a veces ya un poco descoloridos, juguetes, un astronauta de cristal con su traje espacial, un Papá Noel de algodón con mejillas sonrosadas y un saco de regalos, una casita de cartón con el tejado nevado, una bola brillante pintada, guardaba en sí toda una historia, toda una época pasada, un mar de recuerdos. Y usted, al tocarlos con la punta de los dedos, como en una máquina del tiempo, se transportaba a esos momentos mágicos e irrepetibles de su infancia, cuando el mundo parecía tan enorme, amable y lleno de maravillas. Así también aquí, a través de una gratitud profunda y sincera por todo lo bueno que hubo en su pasado y hay en su presente, usted construye un puente sólido y duradero hacia su futuro luminoso, tranquilo y sereno. Es como si, en silencio pero con gran claridad, le dijera al universo, o a Dios, o a su propia alma, en lo que cada uno crea: veo y valoro todo lo bueno que tengo. Estoy abierto a lo nuevo, a lo bueno, a lo sanador. Y el universo, créame por la experiencia del autor, siempre responde a un mensaje tan sincero del corazón. Y uno de sus primeros regalos será un sueño profundo y reparador. Ahora uno empieza a comprender, al menos un poco, el poder increíble, casi mágico, que se esconde en estas acciones aparentemente tan simples, incluso primitivas a primera vista. No es solo una especie de autotraining a la soviética, como se decía en los años 70, cuando en la televisión aún no había ni Kasperovsky ni Chumak con sus sesiones de curación masiva, y la gente se curaba con conjuros de abuelas susurradoras y recortes de la revista Salud. Es un trabajo profundo, consciente y muy íntimo con el propio estado interior, con su alma. Y uno ni siquiera se imagina a qué descubrimientos sorprendentes, a veces completamente inesperados, y a qué cambios positivos en su bienestar y calidad de sueño puede conducir esto, si se practica regularmente, cada vez que uno se despierta por la noche. Porque a continuación le espera otro paso no menos importante. Un paso que le permitirá no solo calmarse y sintonizarse con una onda positiva para volver a dormirse, sino empezar a pedir conscientemente en la vida aquello que tanto y tan apasionadamente desea para sí mismo. Lo principal ahora es sentar firmemente esta base inquebrantable de paz mental, relajación y gratitud sincera. Sin una base así, cualquier casa, incluso la más hermosa y aparentemente sólida, no durará mucho, se agrietará con la primera tormenta de la vida. Y es aquí donde llegamos a una comprensión muy importante de cómo nuestros hábitos de pensamiento y comportamiento cotidianos, a menudo completamente inconscientes, pueden ayudarnos activamente en esta noble tarea de recuperar el sueño saludable, o por el contrario, destruir insidiosamente todos nuestros mejores y más sinceros esfuerzos desde la raíz. Este conocimiento es especialmente importante para no cometer esos errores comunes y frustrantes que, lamentablemente, anulan todos los esfuerzos anteriores y nos devuelven al abismo del insomnio y la desesperación. Así pues, hemos sentado, según el autor, un fundamento muy importante. Hemos aprendido a afrontar este despertar nocturno inesperado no con miedo y desesperación, sino con una sonrisa y gratitud. Hemos comprendido lo importante que es desviar nuestros pensamientos de las preocupaciones hacia recuerdos luminosos para calmar el sistema nervioso alterado y enviar una señal al cuerpo. Todo está bien, puedes seguir durmiendo. Esto, por sí mismo, es un logro enorme que ayudará a muchos a mejorar significativamente la calidad de su sueño y a recuperar la alegría de las noches tranquilas. Pero eso no es todo. Porque nuestra tarea no es solo volver a dormir, sino también hacer que cada nuevo día esté lleno de significado, alegría y salud. Y aquí nos viene en ayuda otra herramienta, verdaderamente mágica, que se vuelve accesible precisamente en estas tranquilas horas previas al amanecer. Se trata de cómo pedir un deseo correctamente, o en un lenguaje más moderno, cómo formular sus intenciones positivas. No se asuste, no es misticismo ni brujería, aunque los resultados a veces parezcan milagrosos. En la época soviética, ¿recuerda? Había una película maravillosa, El viejo J-Bike, donde el pionero Volka Kostilkov, con la ayuda de un genio mágico, obtenía todo lo que quería. Pues bien, nuestro cerebro en estas horas previas al amanecer, cuando se encuentra en un estado especial de semisueño y relajación, los científicos lo llaman ritmo alfa o zeta, se vuelve un poco parecido a ese omnipotente J-Bike.
Es muy receptivo a las imágenes vívidas y a las afirmaciones positivas. Durante el día, cuando estamos cargados de tareas y preocupaciones, nuestro crítico interno, nuestra razón escéptica, nos pone constantemente obstáculos. Esto es imposible. No lo lograrás. Ni lo sueñes. Pero por la noche, cuando este crítico duerme, podemos dirigirnos directamente a nuestro subconsciente, a esa parte que es responsable de nuestros recursos y posibilidades ocultos. ¿Y qué hay que hacer después de que uno se ha calmado, ha agradecido y se ha llenado de la luz de los recuerdos agradables? Hay que imaginarse de forma muy clara, muy vívida y colorida aquello que más desea para sí mismo en un futuro próximo. Precisamente para sí mismo. No para los hijos, no para los nietos, en ellos pensamos constantemente de todos modos, sino para su propia salud, paz mental, pequeñas alegrías. Quizás la persona sueña con que le dejen de doler las articulaciones y pueda volver a pasear sin dolor por el parque o dedicarse a sus queridas plantas en la dacha, que una vez recibió de la fábrica por sus muchos años de trabajo. O quiere que se le normalice la presión y deje de depender de un puñado de pastillas cada mañana. O quizás simplemente sueña con que sus nietos lo visiten más a menudo y su casa se llene de nuevo con sus risas sonoras, como en los tiempos en que eran muy pequeños y él les horneaba los famosos blinis según la receta de su bisabuela. Imagínelo como si ya hubiera sucedido. Vi sano, enérgico, sonriente. Sienta la ligereza en el cuerpo, la alegría en el alma. Si sueña con buenas relaciones con sus seres queridos, imagine cómo se sientan a la misma mesa, ríen, comparten noticias, y en la casa reina una atmósfera de amor y comprensión. No solo piense en ello, sino vea una película en su imaginación con todos los detalles, sonidos, olores y sensaciones. Cuanto más vívida y emocional sea esta imagen, más fuerte será la señal para su subconsciente. Y lo más importante, no permita ninguna duda. Crea que es posible, que usted lo merece. Cuando el autor apenas comenzaba su práctica médica en aquella antigua policlínica ya mencionada, trabajaba allí un paramédico, un hombre extraordinario, Piotr Ignatievich. Había pasado por toda la guerra, tenía muchas heridas, pero siempre fue un optimista increíble. A menudo les decía a los jóvenes especialistas, muchachos, la píldora más fuerte está aquí. Y se golpeaba la frente. Como te programes, así será. Yo después de una grave herida, estuve en el hospital. Los médicos decían, no sobrevivirá. Pero cada noche me imaginaba caminando por mi pueblo natal, por el campo de centeno, cómo brillaba el sol, cómo mi esposa me recibía. Y me recuperé, porque quería mucho vivir y creía que así sería. Esto es el poder de la intención positiva. Y ahora la ciencia moderna, en particular la psiconeuroinmunología, confirma que nuestros pensamientos, nuestras imágenes, influyen directamente en nuestro estado físico y en el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Y ahora, algunas acciones concretas paso a paso que le ayudarán a consolidar este resultado y a convertir esta práctica en un buen hábito. Primero, inmediatamente después de despertarse por la noche, no se mueva, no abra los ojos, oblíguese a sonreír. Segundo, recuerdos agradables. Durante 5 a 10 minutos, sumérjase en el recuerdo más cálido y luminoso de su vida. Siéntalo con todos sus sentidos. Tercero, gratitud sincera. Agradezca mentalmente todo lo bueno que tiene en su vida ahora. Encuentre al menos 5 o 7 motivos para la gratitud. Cuarto, formación de la intención. Visualice de forma clara y vívida el cambio positivo que desea. Por ejemplo, bienestar, sueño tranquilo, acontecimientos alegres. Imagine que ya ha sucedido. Experimente esas emociones positivas. Quinto, conciliar el sueño tranquilamente. Después de esto, no analice, no espere un resultado inmediato. Simplemente permítase relajarse y volver a sumergirse en el sueño. Muy a menudo, el sueño llega por sí solo, de forma fácil e imperceptible. Sabe, la vida después de los 60, 70 e incluso 80 años no es una sentencia ni la espera del final. Puede ser un tiempo de sabiduría, de tranquilidad, un tiempo para uno mismo, para el alma. Y cómo vivamos esos años depende en gran medida de nosotros mismos, de nuestra actitud interna. Sí, ya no tenemos la misma salud que en la juventud, cuando después de un turno en la fábrica aún corríamos a bailar al centro cultural al son de la radio. Sí, se han acumulado ofensas y pérdidas, pero está en nuestras manos cambiar nuestra actitud hacia ello. Está en nuestras manos transformar estas horas nocturnas de un tiempo de tormento en un tiempo de curación y creación. Este método simple, que nos llega desde la profundidad de los siglos de nuestros sabios ancestros y que hoy encuentra confirmación en la ciencia moderna, es su clave personal para un sueño tranquilo, un buen bienestar y equilibrio mental. Úselo para su salud. No espere al lunes o al nuevo mes.
Empiece hoy mismo, esta misma noche, y verá cómo, paso a paso, su vida empezará a cambiar para mejor. Volverá a dormir lo suficiente, tendrá la fuerza y el deseo de vivir, de disfrutar cada nuevo día. Volverá a sentirse dueño de su vida, y no su rehén. Créame, es posible, porque usted lo merece.